jóvenes, ¿cómo estamos el día de hoy? A ver, ¿cómo estamos? Bendecidos por el Señor. Muy bien, jóvenes, muy bien. Bueno, vamos a iniciar el tema de hoy. Nuestro tema del día de hoy es el tallado. Ya muchos de ustedes han trabajado ya el tallado, ya lo han experimentado, pero ahora vamos a hablar un poco más de lo que es la parte de lo que es el concepto del tallado, un poquito de la historia, ¿no? Un poquito de varios lugares que actualmente representan bastante, predomina la técnica del tallado, pero con ciertas características, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que el concepto del tallado, ¿no? Es aquella técnica que yo voy a aminorar, reducir el material, ¿no? Para lograr yo la forma, ¿no? La forma, ya sea en una forma de bulto o puede ser en una forma de alto relieve, ¿ya? Entonces la característica especial del tallado es esa, donde yo voy a reducir la masa, ¿no? Al material que yo voy a trabajar. Entonces, para yo lograr la forma. Ustedes saben que el tallado, bueno, se inicia en la prehistoria todavía, ¿no? Gracias a la necesidad del hombre, es que él va descubriendo las necesidades que él tiene, ¿no? Y también va descubriendo lo que le va a ser útil, ¿no? Por ejemplo, para la caza, el hombre empezó a tallar de piedras, darle un filo especial para utilizarlo como una arma, ¿no? Entonces, de la piedra el hombre ya empezó a hacer la obra o ya aplicar lo que es la técnica del tallado. Igual también en sus utensilios que tenía que utilizar, ¿no? Para que no siga de repente alimentándose como un hombre, pues, que no tenía la capacidad de desarrollar esa parte creativa, ¿no? Entonces, él, gracias a su necesidad, ha ido descubriendo muchas cosas, ¿no? Y dentro de estas, la técnica del tallado. Entonces, podemos decir que la técnica del tallado, pues, tiene muchos años de antigüedad, ¿ya? Entonces, vamos a pasarles, les voy a pasar unas diapositivas donde vamos a ir también viendo lo importante que es esta técnica en la actualidad también, ¿no? Lo importante que ha sido hace muchos años, que ha ido pasando, evolucionando cada vez más el hombre hasta la actualidad, ¿ya? Y qué sitios o lugares importantes, sobre todo nos vamos a abocar más al Perú, donde sobresalieron más, muchas personas, ¿no? Fueron importantes con esta técnica del tallado. Déjenme un momentito compartir la pantalla. ¿Están observando? Isabel, ¿observan? Sí, Miss. Ya, muy bien. Bueno, acá tenemos nuestro título, que es el tallado, ¿ya? Vamos a ver la segunda parte, donde nos habla lo que es el concepto. Y como les decía anteriormente, ¿no? La palabra talla es una primera acepción que significa cortar, reducir, rebajar. En esta técnica, a diferencia del modelado, solamente voy a rebajar y tengo que ser lo mayormente, tengo que tener mayormente un dominio, ¿no? Antes de ejecutar los cortes o donde voy a rebajar. Con mayor precisión, tengo que ir con mayor precisión a eso. Entonces, a diferencia del modelado, ¿no? En el modelado ustedes saben que yo utilizo una masa blanda, ¿no? Que voy a darle forma también y donde sí puedo reducir y puedo aumentar, ¿no? En el caso del tallado no, porque mayormente el tallado lo trabajamos en cosas mayormente casi duras, ¿no? Tenemos infinidad de materiales para trabajar el tallado, como les dije, la piedra, ¿no? Tenemos también la madera, ¿no? Que es comúnmente utilizada, pero actualmente también un poco que se está perdiendo, ¿no? El tallado en madera. Entonces, podemos decir que en el concepto, que es por ello que se denomina talla, los cortes que se realizan de diferentes materiales,
para darles forma, ¿no? Por ejemplo, a la piedra, llamada talla lítica, ¿no? Tallado lítico, que se usó a partir de la edad de piedra en la prehistoria humana, ¿no? Lo que decíamos también anteriormente. Gracias a la necesidad del hombre, él ha ido descubriendo esta técnica para elaborar para desarrollarse en su vida cotidiana, para complacerse o satisfacerse, en este caso, en la caza de animales, ¿ya? Entonces, esa es la parte más importante de lo que es el concepto del tallado, ¿ya? Acá tenemos los materiales a utilizar. El tallado puede hacerse también de los diamantes, ¿no? Ustedes saben que los diamantes es un arte precioso, ¿no? Que muchos diamantistas la trabajan, pero minuciosamente. O sea, no solamente tenemos el tallado en piedra, en madera, en sillar, no. También, ¿no? Tenemos hasta la actualidad lo que es el tallado en diamantes, ¿no? Ustedes saben que ustedes en un momento han visto, ¿no? Los diamantes, cómo son elaborados, y son piezas pequeñísimas, no son piezas grandes donde yo pueda ver, ¿no? De todos los lados con facilidad y pueda ir trabajando el tallado, no. Son partes o son pequeños, ¿no? Pequeñísimos, que son mayormente para hacer joyas, ¿no? Ustedes saben. Y por eso que también es un costo elevado, porque la pieza se trabaja una por una y manualmente, ¿no? No hay máquinas, hasta ahorita hay máquinas sí que me ayudan a trabajar, pero no hay máquinas donde yo pueda poner y sale el diamante listo. No, no. Tiene un proceso, ¿no? Entonces acá dice que desde las épocas más remotas la decoración en madera ha sido un arte también destacado. También tenemos la madera, ¿ya? La madera es un arte muy destacado en lo que es el tallado. Y ustedes ya en la actualidad, cuando han visitado las iglesias, ¿no? Los púlpitos de la parte interior de las iglesias son todas talladas en madera, ¿no? Un poquito que la madera de repente con el tiempo, con los años, siempre tiene sus partes, ¿no? Donde la humedad absorbe, le puede entrar algunos hongos, diferentes. La madera por su naturaleza sufre, ¿no? Algunas cosas que de repente a lo largo del tiempo van a darle una refacción, un mantenimiento, ¿no? Pero son lindas las obras que podemos obtener de la madera, ¿ya? Entonces, nosotros, de acuerdo a lo que ha ido pasando los años, nosotros hemos ido, ¿no? Observando en muchos materiales esta técnica del tallado, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. A ver, acá vemos, ¿no? Por ejemplo, el tallado en diamantes, ¿no? Miren, este es un diamante bruto, ¿no? Es antes del tallado, y esto ya cuando el diamante está tallado ya, ¿no? Elaborado, ¿no? Ya logrando la pieza al final cómo debe de quedar, ¿no? De acuerdo supuestamente con todo su proceso, ¿no? Que es muy, muy trabajoso, ¿ya? Luego vamos a tener acá lo que es un poquito también del concepto, cómo más o menos es la talla de diamantes, ¿no? Dice acá es una operación para convertir el diamante bruto en un diamante de adorno, sobre todo para las joyas, anillos, collares. El diamante es el material primitivo más duro, lógico, ¿no? Es una piedra muy dura, conocida en la naturaleza. Hoy en día se utilizan muchos productos abrasivos, pero manufacturados por el hombre, que pueden llegar a ser más duros que los materiales de origen mineral. Bueno, hoy te invitamos, dice, a un viaje que empieza en una mina donde se extrae el diamante. Es un mineral, sabemos eso, pasando por sus diferentes tipos de tallado hasta su final, como hemos visto, ¿no? En la imagen anterior. Se combinan diferentes tipos de talla que hacen que cada pieza sea única e irrepetible, de una mejor calidad y precios sin competencia. Como les decía, jóvenes, estas piezas se trabajan una a una, no se trabajan por serie, ¿no? Entonces, por eso acá dice, es única e irrepetible, por eso son costosos, ¿no? Ustedes dicen, wow, tan caro, el diamante por ser un mineral nomás ya tiene un costo, pero el proceso de trabajo del tallado es otro costo, ¿no? Y en sí, como queda el adorno, la joya, etcétera, es otro costo. O sea, cada paso va subiendo el costo, ¿no? Pero hasta ahora hay muchos diamantistas, son unos artistas, ¿no? Que hacen su trabajo en todo esto, solamente se dedican a eso.
¿ya? Entonces, ahí tenemos eso, luego tenemos algo importante, ¿no? Algo muy importante que es el tallado en piedra de Huamanga. Esto es un patrimonio cultural de la nación, ¿no? Esto desde la época del virreinato, Ayacucho fue una de las ciudades donde destacó más sus finos trabajos en el tallado de figuras, que al igual que las esculturas en madera, también cumplió un rol evangelizador, ¿no? Ahí vamos a tener diseños de la Iglesia Católica, de la corona española, por lo que mayormente se tratan temas alusivos a la Virgen, a Jesús, a todos los santos, que si alguno de ustedes ha ido a visitar Ayacucho, ¿no? Es un patrimonio cultural, orgullo de nosotros, de los peruanos, que se hacen hermosas obras de arte en esta piedra Huamanga. Es una piedra especial, no es tan dura, ¿no? Tiene una característica especial donde esos artesanos logran hermosas obras de arte, ¿ya? Entonces acá dice, con estas obras, Huamanga alcanzó el prestigio que lo convertiría en el centro de la actividad artística y artesanal del país. O sea, nosotros como peruanos tenemos que rescatar esto, identificar, ¿no? Identificarnos como peruanos que somos y con lo que nosotros a veces no conocemos, ¿no? A veces hablamos muchas veces del tallado, bueno, el tallado, ¿no? Tallado, bueno, sí, pero a veces no sabemos que en nuestro Perú tenemos este arte, que es un patrimonio cultural, ¿no? De la piedra, el tallado en la piedra Huamanga, ¿ya? Ese es muy importante. Entonces, podemos decir también que es una actividad artística y artesanal de ese país, de nuestro país, de la ciudad de Ayacucho. Ya, entonces acá nos habla también de las características de esa piedra, ¿no? Si bien la talla en piedra se dio desde tiempos del antiguo Perú, está documentado que desde los inicios de la colonia, más o menos que en qué años, 1533, se comenzó a tallar el alabastro o piedra de Huamanga, piedra semejante al mármol, pero más blanda. Porque ustedes saben que el mármol también es una piedra que se hace en hermosos tallados, pero es bien dura, ¿no? Pero a diferencia del mármol, ¿no? Se asemeja por las características, ¿no? Por el color y todo eso, pero es más blanda y traslúcida. Es un poco más traslúcida, o sea, tiene otro acabado hermoso. Entonces, la provincia de Huamanga, en la región de Ayacucho, es el lugar donde se encuentran sus mejores canteras. Así como acá tenemos las canteras en Añashuayco de lo que es nuestro sillar, ¿no? Que también es acá en nuestro Arequipa, sobresale mucho de lo que es el tallado en el sillar, ¿no? Y hace igual desde la época incaica hasta la actualidad. Entonces, igual acá en Ayacucho, ¿no? Tienen sus canteras, ¿no? De esta piedra hermosa, parecida al mármol. Entonces, durante el virreinato, especialmente en el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII, Ayacucho destacó por sus finos trabajos en el tallado de figuras religiosas, ya sea en bulto o sea en relieve, ¿ya? Entonces, es un patrimonio cultural que nosotros debemos de conocer, ¿ya? Ayacucho, la piedra Huamanga, sus hermosos tallados. Entonces, acá tenemos, cuando nos habla de bulto, se refiere a estas imágenes, ¿no? Que yo los puedo tocar, ver, mover, poner de un lugar a otro. O sea, es en bulto, por todo, a largo, el ancho y la profundidad de sus elementos o de sus objetos. Y como ven acá, ¿no? Son temas religiosos. Entonces, esto es un tallado en bulto. Y ese tallado lo puedo hacer en cualquier material. Este es otro tallado en bulto, ¿sí? Son tallados, miren, ¿no? Esta piedra es así como dice, ¿no? Es más translúcida, a diferencia del mármol, es un poco más blanda, ¿no? Muy adecuado para el tallado. Acá tenemos otra imagen de lo que es el alto relieve, o el relieve, el tallado en relieve. El tallado en relieve, ¿no? Va a ser como que yo trabajara en un lienzo, ¿no? Pero que a diferencia que puede ser esto una piedra, como puede ser un sillar, una madera, ¿no? Entonces es como una base que voy a tener ahí yo y voy a tallar hasta darle un relieve a una altura. Ese alto puede ser, ese relieve puede ser en alto, en bajo o en hondo también, ¿ya? Entonces a eso se refiere el relieve, que yo voy a tener una base ahí para sostener mi tallado.
Acá tenemos otro tallado en alto relieve. Esto sí es un alto relieve porque sobresalen más, ¿no? Estas imágenes acá, estos relieves que le han puesto acá en el tallado. Y mayormente todas las iglesias del Perú van a tener en las fachadas esta técnica del tallado en relieve, ¿ya? No es en bulto, ¿ya? Entonces, eso es la diferencia de un tallado, ¿no? En alto relieve o en bulto, ¿ya? Acá tenemos ahora el tallado en madera, ¿no? Ya se han dado cuenta, no hemos hablado del tallado en diamantes, ¿no? Que es casi como para conocerlos nosotros, pero en sí no lo vamos a trabajar, ¿no? El diamante. Hemos conocido el tallado en piedra, ¿no? Pero el lugar más característico de este tallado, que es patrimonio cultural del Perú, es en Ayacucho, de la famosa piedra Huamanga, ¿no? Que ya hemos dicho que tiene sus canteras también donde le extraen, ¿no? Ahora también podemos hablar de lo que es el tallado en madera, ¿no? Que es una obra de escultura elaborada especialmente en madera. La madera se talla mediante un proceso de desbaste, o sea, de rebajar, ¿no? Y pulido. O sea, tiene otro proceso, a diferencia del sillar, a diferencia de la piedra, tiene otro proceso el tallado en madera. Aparte que yo voy a desbastar o voy a rebajar, ¿no? Y también tengo que pulir, tengo que darle otros acabados, de repente utilizar otros pigmentos, lacas, esmaltes, infinidad de procesos que le voy a dar para lograr la obra en madera, ¿no? Entonces, esto dice que con el propósito de darle una forma determinada que pueda ser un objeto concreto o abstracto, ¿no? Si el tema en sí, lo que yo voy a trabajar, puede ser algo figurativo, puede ser algo abstracto, ¿no? Entonces, el producto final puede ir desde una escultura individual hasta elementos decorativos, trabajados a mano que forman parte de una tracería. O sea, ustedes jóvenes, todo lo que es el tallado, son todas las obras elaboradas a mano, ya a mano. No, por ejemplo, en el caso de la piedra, la madera, todos los artesanos manejan herramientas, ¿sí? Herramientas que le ayudan por la dureza, ¿no? Y por el tamaño de las piezas, pero de todas maneras es mayormente el trabajo de la mano del hombre, de la mano del artesano. Entonces, esa es la diferencia del taller y cualquier obra escultórica, ¿no? Donde nosotros elaboramos con nuestras manos, igual en un cuadro, en una obra de pintura, todo es elaborado con mano, ¿no? Entonces, todas esas cosas vale la pena rescatar, ¿ya? También nos dice acá que el arte de la talla en madera es uno más de los oficios que desafortunadamente van desapareciendo. Si ustedes se han dado cuenta ahora, ¿no? En los tiempos de ahora, a diferencia de los tiempos de hace siglos atrás, ustedes han observado, ¿no? De repente cuando han ido de paseo a alguna iglesia o de repente al monasterio acá de Santa Catalina y han visto objetos de madera, ¿no? En unas simples sillas que estamos ahora usando, en ese tiempo las sillas tenían un tallado especial, ¿no? Entonces, ahora va avanzando los años y ya las cosas se van volviendo más simples, ustedes lo han observado, ¿no? De repente ya mamá, papá ya no tienen esas mesas del siglo XV, ¿no? Que eran unos hermosos tallados en madera, tanto las patas como la parte del espaldar, los bordes de la mesa. Entonces, ahí nomás nos podemos ir dando cuenta que esas cosas hermosas del tallado en madera están desapareciendo, ¿no? Se está volviendo más simple ahora. El hombre va simplificando cada vez más. ¿Qué será? De repente falta creatividad, será falta de tiempo, será el apuro, o simplemente lo quiere hacer algo simple, ¿no? Hay muchas cosas que ocasionan esto, ¿no? Entonces, se va perdiendo todo eso. También nos dice acá que por fortuna hay lugares y artesanos que mantienen vivos oficios que heredaron de sus abuelos y que ahora heredarán a sus nietos. Entonces, hay muchos artesanos, no solamente en Ayacucho, también en Arequipa, también en el norte, que mayormente esta técnica, este talento, van heredando de generación en generación, ¿no? Ya vamos a ir conociendo más adelante también otro tallado importante, que es muy representativo de acá del Perú. Entonces ellos van heredando, ¿no? A los hijos, a los nietos y así sucesivamente para no perder esto que nos identifica tanto nosotros como peruanos, ¿ya? Entonces uno de estos es la talla en madera, ¿no? Que es tan bella que desde la primera vez que tomas una navaja
y la sientes correr suavemente por la madera, ¿no? Dice acá, quedarás enganchado para siempre. ¿Cuántos de ustedes jóvenes de repente todavía no lo han experimentado y no saben, ¿no? Qué sensación causa a veces el querer tallar una pequeña obra y sientes la libertad, ¿no? Y otra sensación diferente que tú mismo estás elaborando con tus manos y estás dándole curso a tu creatividad, a tu imaginación. Es muy interesante, ¿ya? Es muy importante y muy bonito también esto, ¿ya? Entonces, ya sabemos un poco de lo que es la piedra, el diamante, ahora la madera, ¿ya? Ahora, acá tenemos algo muy importante, ¿ya? Que es un arte que también es acá del Perú, que es el mate burilado, ¿ya? Acá en el concepto nos dice que el burilado es un proceso ancestral, ¿no? O sea, de muchos años, en el cual se cuentan historias. O sea, siempre el arte ha sido la representación de nuestros antepasados, de la vida cotidiana que han tenido, las costumbres y las tradiciones. El arte es eso, ¿no? Plasmar lo que uno quiere expresar, ya sea de su vida interna, vida, ¿no? De su entorno. Entonces, esta técnica del mate burilado es muy, muy hermosa y también es muy representativo de nuestro Perú. También es patrimonio cultural de acá del Perú, ¿ya? Entonces, acá dice que es un proceso ancestral en el cual se encuentran historias, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo qué historias. Para pintarlo se emplea la técnica del pirograbado. El pirograbado es fuego, ¿no? Vamos a quemar algunos espacios, lugares, donde yo voy a darle otro acabado. El pirograbado es una técnica muy hermosa que también no solamente lo trabajo en madera, sino también lo puedo trabajar en cuero, lo puedo trabajar en telas como la pana, ¿no? Calculando siempre, ¿no? Los trazos para no malograr la obra. Entonces, este pirograbado también se utilizó, ¿no? Es una técnica que se utilizó hace muchísimos años. O quemado, como dice acá, ¿no? Que consiste en delinear dibujos para luego sombrearlos, ¿no? Usando un tronquito de quinoal encendido. Hay que hacerlo con mucha dedicación y paciencia. Aconseja mientras va soplando más o menos, de más a menos, ¿no? Un intento fallido arruinaría la obra, como les venía diciendo, ¿no? Si yo no calculo bien esto, entonces voy a malograr la obra. Pero vamos a ver en qué consiste más esta técnica del mate burilado. Miren, acá me habla de un artesano muy conocido acá en el Perú, que es don Eulogio Medina, ¿ya? Eulogio Medina, acá como dice acá, es un ejemplo de ello. Él lleva más de 7 décadas retratando la vida del campo a través de los mates burilados. Esto es en su historia, dice, ¿no? Que coge el buril, que es una herramienta, ¿ya? Como si estuviera a punto de realizar una operación quirúrgica y lo forja con tal precisión que parece imitar a un escultor renacentista. Este artesano, ya que tiene muchos años, es una persona que ha ganado hasta premios internacionales con esta técnica, ¿no? Entonces, él maneja con mucha precisión esta herramienta para tallar, ¿no? En lo que es el mate burilado, que ahorita vamos a ver, muchos de repente ustedes estarán diciendo, ¿qué es eso? ¿No? Entonces vamos a ir poco a poco viendo, estudiando toda esta parte, ¿no? Entonces de pronto dice como por arte de magia, las finas incisiones ejercidas sobre la piel seca de la calabaza o mate va narrando la vida del hombre del campo, desde la preparación de la pachamanca hasta la festividad de Santiago. Ninguna costumbre para él queda fuera. Entonces, toda la biografía del Valle de Mantaro están en los mates burilados. Nos dice finalmente el huancaíno, señor Eulogio Medina Sanabria, de 75 recorridos años, sin dejar de mover su mano derecha que poco a poco colorea mediante la técnica del quemado, ¿no? El mate de calabaza que buriló en un principio. O sea, el mate burilado no es la cáscara de la calabaza, ¿no? Que se seca y opta como una característica de madera y se pone dura. Entonces, este mate burilado es una técnica muy conocida, patrimonio de nuestro país, de nuestro Perú, ¿no? En todo lo que es el norte, ¿ya? Y más todavía este señor que es un representante, ¿no? Es un señor que
ha sacado el nombre del Perú hasta el extranjero. Ya acá lo miren, mírenlo, ya tiene mucha edad, está ya viejito, pero miren todas sus obras, ¿no? Estas son, antes de que estén en proceso de transformación, eran unas calabazas, ¿no? Que se han secado y han obtenido la característica de una madera, donde él las talla, ¿no? Las talla, ¿no? Acá tienen en blanco, miren, al crecer todo esto tienen diferentes formas, ¿no? De acuerdo al lugar también, ¿no? O sea, vamos a ver acá, de acuerdo al lugar son las formas, las características que tienen estos mates, ¿ya? Ahora, de utilitarios a piezas de arte. Don Eulogio, ¿no? Nos explica que el mate es simplemente la cáscara o corteza de la calabaza, un producto que abunda en el norte del Perú. Varias de estas muestras se exhiben en un estante que tiene varias secciones de mates. Lo hay en varias formas y colores. Por ejemplo, los de Chiclayo y Trujillo son alargados. Ustedes han visto en esta imagen, ¿no? En esta imagen, miren, acá hay unos alargados. Dice que esos son de Chiclayo y Trujillo, ¿no? Tienen características diferentes. Son alargados, dice acá. Los demás del norte, que son Piura, son enormes. Y los de Huancayo, pues también digamos que tienen unos diseños únicos, ¿no? Entonces, Chiclayo, Trujillo, Piura y Huancayo, ¿no? Son de donde más abundan estos mates. Luego también nos dice que antes que los mates burilados adornaran las salas de las casas y fuesen exhibidos en importantes mercados internacionales, eran de uso utilitario. El señor Eudosio cuenta que dice cuando él era niño, ¿no? Su papá no tenía los medios suficientes para comprar otro tipo de utensilios, ¿no? Por ejemplo, los platos de aluminio, de otro material, porcelana, que en esos años existía más la porcelana. Dice que pues él no tenía las condiciones económicas, su papá era muy caro esos utensilios en porcelana. Entonces él usaba esos mates para almorzar, para tomar su chicha, le daban ese uso utilitario, ¿ya? Pero a medida que iba pasando los tiempos, ¿no? Eran utilizados como recipientes, como dice acá, para llevar la chicha de jora o para servir la comida. Entonces, instruye Medina, también él fue profesor de historia, ¿no? Es profesor de historia. Entonces, pasó de ser unas obras o piezas, ¿no? De uso utilitario a grandes obras de arte que ahora tanto turistas del país como del extranjero se llevan bastante, ¿no? Él ahora por su edad ya no puede mandar tanta cantidad como lo hacía de joven hasta el extranjero. Ahora solamente ya trabaja, como lo han visto, ya tiene una edad, ¿no? El señor, entonces ya no exporta tanto al extranjero, más que solo para acá, para el Perú, ¿no? Entonces ya pueden darse cuenta en qué consiste esta técnica del mate burilado, ¿ya? Acá, miren, lo están observando cómo está elaborando el proceso ya del pintado, ¿no? Porque antes de que él pinte, ha pasado un proceso de tallado, ¿no? De rebajar con unas herramientas que él mismo incluso las ha adecuado, ir rebajando y dejándolo en relieve las imágenes que estamos viendo acá, ¿ya? Y luego le hace un proceso de pintado. Hay varias técnicas para lo que él utiliza para trabajar las piezas después del tallado, ¿no? Ya hemos dicho el pirograbado. También en alguno de sus videos habla de que también hace un proceso de teñido con anilina, ¿no? Donde sumerge el elemento, el objeto, en una tina, en algo donde él tiene ya el tinte disuelto y lo sumerge para que tome otros colores. Entonces, tiene un proceso también esta técnica del mate burilado, ¿ya? Miren, acá vemos otras imágenes, ¿no? Dice que él empezó a tallar las pieles secas de las calabazas desde que tenía 5 años. Antes de aprender a leer o escribir, el maestro huancaíno ya perfeccionaba sus trazos con el buril. Entonces, hoy esa dedicación imparable de más de 70 años lo muestra orgulloso en su taller, que el cual museo es como un museo de historia su taller. Nos recibe a decenas de turistas nacionales y extranjeros día a día, ¿ya? Entonces, es un arte nuestro, ¿no? De nuestro Perú, que nosotros debemos de conocer también. Es muy importante esa parte, porque nosotros hablamos del tallado, pero hablemos
de nuestro Perú, que representa a nosotros como peruanos, ¿ya? Su papá le heredó este talento, le heredó toda esta sabiduría y él lo sigue manteniendo, ¿no? Sobre todo rescatando las costumbres de su pueblo, ¿ya? Donde él representa y plasma todo eso. Acá tenemos algunos mates burilados, ¿no? Ya miren, con acabados, pintados, ¿no? Ligeramente tallados, etcétera, etcétera. Acá tenemos otra imagen, ¿no? Donde él está trabajando también el tallado, ¿no? Esta es una herramienta, un buril. Una de las herramientas fundamentales es el buril o cincel, ¿no? Es un palillo hecho de quinoal, árbol de la quina, con un clavo de acero de punta triangular. O sea, él lo adecuado a sus herramientas, ¿no? O sea, no hay, él, a su comodidad y a lo que él pueda, ¿no? Ir tallando, él ha ido también adecuando algunas herramientas para que pueda trabajar, ¿ya? Entonces, acá tenemos otra, ¿no? Donde si ustedes ven, ¿no? Minuciosamente todo lo que es un pueblo, ¿no? Las costumbres que ellos tienen, etcétera, o sea, cómo son las casas, ¿no? Acá nos ha tallado unos cerros, ¿no? Que es parte de su geografía, ¿no? Entonces, todos estos jóvenes es muy importante conocer, ya es muy importante. Ahora vamos a dejar toda esta parte del tallado en sillar, ¿no? Que ustedes saben que es también patrimonio cultural de nuestro Perú, que estamos acá nosotros como arequipeños, ¿no? Muy alienados con todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una novedad para nosotros, porque somos de acá de Arequipa y sabemos que nosotros también tenemos nuestros muy buenas obras talladas en sillar, ¿no? Gracias, ¿no? A estas también tenemos nuestras canteras en la zona de la más conocida de Añashuayco, ¿no? Que ustedes de repente ya han ido con nosotros, profes, los otros años al recorrido, ¿no? Al recorrido de las canteras de sillar, ¿no? Que es lo más característico de acá de Arequipa, ¿no? Que nosotros también debemos de rescatarlo, ¿ya? Entonces solo vamos a dejar para la próxima semana, vamos a investigar, a conocer, a nutrirnos más de nuestra Arequipa, así como lo hemos hecho de Ayacucho, como lo hemos hecho de acá de Mantaro, ¿no? Con este señor Eulogio. Entonces, es muy importante conocer eso, ¿no? Es muy importante, jóvenes, ¿ya? Entonces, ahora vamos a trabajar lo que es en sí ya lo que vamos a trabajar nosotros para nuestro trabajo, para nuestro... ya para lo que es lo que vamos a elaborar nosotros ya para nuestra actividad, ¿ya? Entonces ya ustedes han visto, ¿verdad? Han observado todas las características, ¿no? Que tiene el tallado, la infinidad de materiales que yo puedo utilizar. Bueno, en este momento yo no te voy a pedir pues que consigas una piedra, un sillar, una madera, ¿no? Lógico, no vas a poder conseguir y tampoco vas a tener las herramientas adecuadas. Sí, yo sé que muchos de ustedes se han experimentado, lo hemos hecho en el colegio, ¿no? Hemos hecho el tallado en madera de cedro, que es una madera blanda, ¿no? Que también ya está en extinción ahora, ¿no? Entonces, el cedro es una madera suave, a diferencia de una madera en tornillo, que es ya para muebles, ya es una madera más dura, ¿no? Y también algunos ya hemos utilizado lo que es la madera de balsa, ¿no? Que es una madera que es bien suave, ¿no? Que a veces no necesito de un cincel, no necesito de una gubia para tallarla, sino simplemente de una navaja así un poco filuda, donde yo voy a ir rebajando, ¿no? Rebajando la masa para ir obteniendo la forma. Entonces, nosotros por ahora, ustedes en casa van a trabajar lo que es el tallado en jabón, que también es un arte muy bonito, ¿no? Y también nos estamos dejando de lado ahí, por ejemplo, ahora en los tiempos modernos, no sé si ustedes han visto de repente algunos reportajes donde se ha visto jóvenes, ¿no? Tallando en frutas, ¿no? Y sé que lo han visto muchos de ustedes, hace mucho tiempo, hace años, no es mucho tampoco, hace 2 o 3 años atrás, yo he visto un reportaje, ¿no? Donde se está bastante
por decoración y porque a veces el hombre es tan creativo que ve la forma a veces de sobresalir económicamente. Entonces han hecho un reportaje a unos jóvenes que hacían tallados en fruta, ¿no? Y de esos tallados en fruta iban convirtiéndose en un arreglo, ¿no? Así como cuando a veces tú pides un arreglo de flores para hacer un obsequio, ahora la moda es de repente hacer un arreglo de frutas, ¿no? Donde tú puedes darle la forma que tú quieras a las frutas y hacer un obsequio, ¿no? Entonces, miren cuánto el hombre hace uso de su creatividad, ¿no? Para a veces lograr a veces económicamente, ¿no? Superarse. Entonces, no hay obstáculos, ¿no? Si tú en casa me dices de repente, Miss, no tengo un jabón, pero ¿qué tal se te ocurrió de repente hacer un tallado en un lacayote, de repente en una beterraga, de repente en una zanahoria? Yo qué sé, ¿no? Entonces es creatividad tuya, donde tú puedes elaborar un tallado. En la situación que estamos ahora, es muy importante que nosotros ver la forma como nos adecuamos, ¿ya? Y cómo salimos también de esta, ¿no? Entonces el arte es muy importante en esta situación a veces, ¿no? Entonces no hay pretexto, ¿no? De repente me dice, Miss, no conseguí un jabón, pero ya hice mi tallado en una papa, ¿no? Entonces ese es un 20, ¿no? No tengo por qué limitarme. Ahora, ¿qué hago? No hay madera de balsa, no hay un jabón, no tengo herramientas, no, ¿no? Entonces son cosas que tú como joven tienes que ser muy creativo, ¿ya? Entonces, mire, para la próxima, ¿no? Para la próxima clase, tú vas a elaborar un tallado en jabón, ¿ya? Entonces, ustedes saben que esto es un proceso, ¿no? Este pedazo de jabón, esta barra de jabón, yo le voy a trabajar un arte acá, ¿no? Voy a tener unas herramientas, de repente en casa tú vas a tener unas herramientas como un corta uña, de repente una pequeña navajita, o de repente si algunos años tú te has comprado algunas herramientas así como estas gubias que son escolares, ¿no? Que no son esas profesionales donde yo a veces tengo que chancar para darle la forma a la madera, etc. Ellas son unas gubias más profesionales. Entonces estas son algo sencillas que lo puedes, o lo has, de repente ya tienes y lo has conseguido en alguna librería, ¿no? Entonces es algo sencillo nada más. Si no hubiera esto, entonces sí voy a tener de repente otras herramientas, como les dije, que yo voy a adecuarlas para lograr mi tallado. El tema es libre. El tema es libre. Entonces, ¿cuál es el proceso que yo voy a trabajar acá en el jabón? Primero voy a aplanar toda esta parte que está acá, ¿no? Ustedes ven acá, tiene diseños, tiene de acá de fábrica. Entonces yo voy a hacer solamente con esta tijera, yo voy a ir aplanándolo así, ¿no? Dejándolo liso acá. El lado más que menos trabajo me va a costar rebajar, ese lado tengo que escoger, porque si yo escojo este lado, miren, es más trabajoso, ¿no? Entonces yo voy a buscar este lado que es más plano. Ahora, como has visto en las imágenes, puedo trabajar lo que es el tallado en bulto, como puede ser el tallado en relieve, ¿no? Entonces, si es en relieve, voy a trazar acá. Cuando ya esté todo esto liso, ¿no? Cuando ya le haya alisado toda la base, entonces lo voy a hacer es el trazado del dibujo, ¿ya? Entonces, como ustedes son ya jovencitos, entonces no es necesario que esté sacando, imprimiendo una imagen para luego traspasar acá acá en el jabón, ¿no? No, yo ya lo puedo hacer, ¿no? Una imagen a mi criterio, a mi imaginación, a mi creatividad y trazar acá el dibujo. Cuando yo trazo el dibujo, ¿no? Es el primer paso, el trazo del dibujo. Entonces yo voy a hacer solo algo en alto relieve o en relieve, nada más. No voy a hacer todavía en bulto. Entonces vamos a trabajar el dibujo. ¿Ya? Acá he trazado un círculo, luego acá voy a trazar otra forma, ya que está acá. Luego voy a trazar otro pétalo acá, algo sencillo. Sigo con los pétalos, 4 pétalos debo trabajar.
Ya está. Entonces, ya tengo acá el círculo, un pétalo, otro pétalo, tercer pétalo y cuarto pétalo. Esto solo es para que yo te explique cuál es el proceso, ya, porque tú vas a escoger después el diseño que quieras elaborar. Ya tiene que ser como para el grado que tú estás, ya un diseño más complejo, ¿ya? ¿Cuál es el otro paso? Cuando ya tracé con una línea suave la forma del dibujo, entonces ahora voy a hendir. ¿Qué quiere decir hendir? Que yo voy a hundir esta parte de la línea con la herramienta, lo voy a hundir de forma recta. Ya lo estoy hundiendo, esta herramienta, para el fondo. ¿Con qué objetivo es esto? Que cuando yo voy a rebajar los lados, no me coja la forma, sino salga nada más el pedazo. Y ahorita lo vamos a observar eso. Sigo hundiendo acá la herramienta, el hendido que le tengo que hacer, forma por forma acá. ¿Ya? Mira, ya le estoy hendiendo acá, hendido. Ahora, igual con el círculo del centro, tiene que estar hendido. ¿Ya? Hendido. ¿Sí? Luego sigo con todo. También el jabón tiene que estar blando. No puedo escoger un jabón seco porque cuando yo quiera darle la forma se va a resquebrajar y se va a romper. Entonces es mejor que esté blando, fresco. Mira cómo lo estoy acá hendiendo bien. Acá. Y luego el último de acá. Estoy a una profundidad más o menos de medio centímetro. Ya ves, ya está. Ahora los lados, ¿no? Con otra herramienta más plana, ya con esta herramienta, le voy a empezar a reducir, a rebajar acá. Entonces acá empiezo a reducir y levanto. Levanto, mira, y como yo le he delineado, le he hendido, no me ha cogido la forma y ha respetado, ¿ya? Miren, entonces voy levantando. Y ya va quedándome la imagen. Es sencillo, no es complicado. Cuando ya haya terminado yo, ¿no? De dejarlo todo esto en una altura, ya rebajando todos estos lados, no queda ahí, tengo que trabajar los detalles. Este pétalo no puede quedar así de recto, tengo que darle su forma, acá, una forma, unos detalles, esta parte de acá. O sea, es todo un proceso. ¿Ves?
Y está quedando ya la imagen. Como ya le rebajé o le he delineado, simplemente alzo y ya se va viendo la forma. Y también como el jabón está blando, no hace que se corte con facilidad y yo pueda ir levantando las formas. Mira, entonces cojo y corto y ya se va notando. ¿Ven? Cada vez va saliendo la imagen. ¿Ves? Ya está. Ya le saqué todos los costados. Todos. Ya miren. Ya está. Entonces ya está la imagen acá. El otro proceso ahora es que yo le trabaje detalle a detalle cada pétalo. Este pétalo de acá le tengo que ir dando la forma más redondeada, más bonita. Trabajándole así, bajándole acá. Esta parte igual. Esta parte del botón de acá también bien redondito debe quedar como una esfera. Entonces todo es cuestión que ustedes ya le trabajen todos los detalles. Entonces estoy trabajando este pétalo. ¿Ves? Miren el pétalo a diferencia de estos. Entonces tengo que ir trabajando detalle a detalle. Ya, jóvenes, entonces ya hemos hablado, creo, ¿no? Hemos conocido mucho de lo que es el tallado, la historia de nuestro tallado, de nuestro Perú. Entonces ahora nos queda es trabajar su obra de ustedes en lo que es el jabón, ¿ya? Ahora, si tienes otra idea tú de algún otro material, mejor, ¿no? Mucho mejor sería la actividad, ¿ya? Entonces, no sé si algunos tengan alguna duda, jóvenes, podemos preguntar. ¿Alguna idea que de repente no les haya quedado claro? Dime. ¿Cómo podría ser para ablandar el jabón? ¿Está muy duro? Sí, y se rompe cada pedacito. Ya, podrías dejarlo de repente un momento remojando en agua. Ya. Para que pueda de repente ablandarse un poco más. O de repente envolverlo en un trapo húmedo y dejarlo hasta el día siguiente. En un trapo húmedo. Tan mojado tampoco, no, sino húmedo. Lo envuelves y lo dejas hasta el día siguiente. Esa sería otra solución. Bien, muchas gracias. ¿Ya? A ver, hijos, ¿alguien más se ha integrado? Porque solamente hay 4 asistentes. Solo estoy con 4 asistentes. ¿España está? Ernesto. Aquí estoy. ¿España estás? Sí, ¿no? Miss. Sí, ¿no? Ya. Ernesto Barreda. No está. Andrea Cayocondo. Edgar Cornejo. Andrea Flores. Derian. Andrea González. Abril Jiménez.
Vera. Sí, estoy, Miss, presente. Vera. Sí. Ya. Fernanda Llanos. No está, ¿no? Ya. Entonces, jóvenes, eso sería, ¿no?, el trabajo, la sesión del día de hoy. Entonces, por favor, avancen sus actividades. A los que también están pendientes algunos trabajos, también pónganse al día. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna otra? Todo claro, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Entonces, terminamos nuestra sesión y nos vemos a la próxima sesión. Ya, jóvenes, buenas tardes.